Agradecido con Dios por el aire que respiro. Agradecido, Señor, por el pan de cada día. Agradecido, Jesús, por mis calzados y mis vestidos. Y sobre todo, mi Rey, porque me mantienes con vida. Señor, yo cómo hago para olvidarme de todo el sufrimiento por mí aquel día que fuiste humillado y menospreciado, herido y abatido y nada decía, y sin tener Amén. Dios bendiga a Cielo Cruz, que se acaba de conectar en este momento. Señor la bendiga. Espero que tenga un buen día. Gracias, Jesús, por pagar por mis pecados. Voy a dar un minutico más mientras se conecta los hermanos o alguna otra persona, algún otro amigo, y damos inicio a la lección del día de hoy. Agradecido, mi Rey, por el pan de cada día. Agradecido, Señor, por mis calzados y mis vestidos. Y sobre todo, Señor, porque me mantienes con vida, mi Cristo. Agradecido con Dios, yo viviré. Agradecido con Él, siempre estaré. Agradecido con Dios. Amén. Dios bendiga a Elizabeth Ventura, también que se acaba de conectar en este instante. Porque ya nosotros estábamos muertos. Y tú llegaste a rescatarnos que se habían Amén. perdido. Y hoy nos has dado Saludos también a Mel B. Velázquez, que también está conectada ahorita. Al pastor, al hermano Alex Villao, que también se ha conectado. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos al día de hoy, a la célula que la estamos haciendo de forma virtual. Amén. Entonces, hagamos una oración antes de iniciar esta lección. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos edifique a través de su palabra, que me permita a mí ser de bendición para sus vidas y que también el Señor a través de su palabra obre en nosotros. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este momento del día jueves que nos permite, Señor, buscar tu rostro, buscar tu presencia. Permítenos meditar en tu palabra, Señor, permítenos ser alimentados por ella. Sé tú, Señor Jesucristo, hablando a nuestros corazones. Sé tú, Señor Dios Todopoderoso, bendiciendo, edificando a tu iglesia, a los amigos que se conectan a escuchar tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén, hermanos. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia local y a los amigos que se conectan. Como mencioné la semana pasada, estas últimas lecciones que restan, vamos a estar hablando acerca de el concepto o la característica de autodisciplina. La autodisciplina cristiana es una serie que se está desarrollando, se llama 7 verdades para hoy. Y la lección del día de hoy específicamente se llama consumismo. Vamos a estar aprendiendo acerca del consumismo. ¿Qué es el consumismo? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Amén. Entonces, la semana pasada yo estaba meditando un poco acerca de la palabra autodisciplina y a mi modo de ver, esta palabra se me hacía muy moderna. Una palabra bastante larga, 6 sílabas, autodisciplina, bastante larga y bastante moderna. Pero ya después pensando acerca de este concepto, me di cuenta que la palabra del Señor sí habla mucho acerca de este concepto. De hecho, es un fruto del Espíritu y lo encontramos en la Biblia como dominio propio. Amén. Pero el tema de hoy, que es muy relacionado con dominio propio, del que vamos a estar hablando específicamente, es consumismo. ¿Qué es el consumismo? La definición del consumismo es tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. Es cuando nosotros consumimos de todo lo que podamos, ¿cierto? De todo lo que se nos ofrece, queremos más y queremos más sin saciarnos y ni siquiera tenemos necesidad de esas cosas, pero tenemos
tanto deseo de querer eso y que nos llene y que nos dé felicidad, que seguimos consumiendo eso, y a veces convertimos el consumismo como un ídolo, como algo a lo que le damos admiración, como algo en que dependemos para nuestra felicidad. Entonces, la pregunta al rompehielo es la siguiente. ¿Qué piensas de esta frase? El consumismo es horrible, pero se ve bien porque la publicidad se encarga de aplicarle el maquillaje, ¿cierto? Y vivimos en un mundo, en una sociedad que se trata de eso, de consumir cosas. Vemos en la radio, en la televisión, aún hasta ahora en Facebook, en todas las plataformas digitales aparecen promociones vendiéndonos cosas, vendiéndonos el último carro, el último reloj, las últimas gafas. Y a veces todas esas compañías venden la información, o Facebook vende nuestra información a esas compañías, y por eso es que a veces estamos viendo, no sé, fotografías en nuestro perfil y de repente aparece los tenis que estábamos viendo por ahí en línea o la chaqueta que vimos. Entonces vivimos en una sociedad que está completamente, nos quiere vender todo y quiere tratarnos a nosotros como consumidores. Y ellos lo hacen esto aplicándole maquillaje, ¿cierto? Vivimos en una sociedad así. En Efesios 5, desde el versículo 1 al 5, quiero leer lo que la palabra del Señor dice: andad como hijos de luz. Efesios 5, del 1 al 5. Dice Pablo, hablándole a los efesios: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerias que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en el versículo que me quiero enfocar es en el 5, que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en otra versión dice: porque puede estar seguros de que nadie que sea avaro, y entre paréntesis dice, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, que una persona avara es aquella persona que atesora bienes o riquezas, ¿cierto? Y no las quiere compartir. Y esto el apóstol Pablo le llama idolatría. Y a veces cuando nosotros pensamos en el consumismo, es eso: querer cosas, querer adquirir cosas, querer tener cosas que nos frustran, cosas que hacen sentir mal a la persona, porque se vive en una sociedad que está caracterizada por eso, de tener lo último, de que si tienes lo último, eso es lo que te va a dar un estatus social, te va a hacer quedar bien como sociedad, y incluso se cree que lo material solamente se refiere a la bendición de Dios. Introducción. Son pocos, y este es un tema, hermanos, bastante, se podría decir, bastante controversial, en el sentido de que muchos cristianos van a estar en favor del materialismo y van a decir: sí, es bueno tener muchas cosas. Cuando uno consume productos y consume cosas, esa es la bendición del Señor. Ahí es donde el Señor te está prosperando, te está ayudando. Y otros cristianos van a estar en contra, porque van a ver el consumismo como algo idólatra, como que no tenemos en nosotros ese dominio propio, esa autodisciplina para decir: no, esto no es esencial, esto no es necesario, esto no es una necesidad. No sé si me estoy dando a entender. Dice: son pocos los cristianos que tienen una aproximación crítica hacia la cultura consumista en la que vivimos, en la que estamos inmersos. Por el contrario, en muchas iglesias, muchos cristianos, el consumir es visto como parte de la bendición de Dios sobre la vida de los hermanos, especialmente en Norteamérica, ¿no? Norteamérica es un país capitalista donde todas las personas
quieren venir acá, quieren hacer dinero, quieren tener las últimas cosas y la vida se centra simplemente en eso, en adquirir, en adquirir, en adquirir, en tener, en tener, en tener, y se olvida lo que realmente es importante. Son pocas las personas que disciernen las necesidades verdaderas de lo artificial, de las necesidades artificiales. Cuando la gratificación no es inmediata, esto es lo que pasa cuando tal vez los hermanos o los miembros de una iglesia no tienen estas cosas materiales. Entonces, ¿qué va a llegar a sus vidas? Se van a comenzar a sentir una frustración, van a comenzar a tener amargura, van a tener enfriamiento espiritual. La duda y la incredulidad aparecerán en la vida de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque están solamente pensando en lo material. Muchas personas que tal vez como en el tiempo de Jesús, muchos estaban siguiendo al Señor por los milagros, por la multiplicación de los panes, de los peces, y no estaban siguiendo al Maestro por las palabras de vida eterna que Él tenía, sino lo estaban siguiendo por los beneficios. Entonces, cuando una persona es consumista o cree que la bendición solamente está en lo material, cuando esta bendición material no esté, van a creer que se van a sentir frustrados, se van a sentir infelices. Pero aún la fuente de valor personal y afirmación deja de ser su identidad en Cristo. ¿Para qué? Para convertirse en el reconocimiento social que es producto del acceso a esa serie de productos que la publicidad le vende, indispensables para alcanzar su felicidad, tener prestigio y lograr la estima de los demás. Vivimos en una sociedad donde las personas se valoran. Las personas se valoran por lo que tienen y no por lo que son. Se valoran que si tiene un buen carro, que si tiene una casa, entonces esa persona vale más sobre esta persona. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto? La palabra del Señor, hay una parte donde dice que nosotros no tenemos que hacer acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Y hay una porción bíblica que dice que si alguien rico llega a la iglesia con un vestido espléndido, con su anillo, y llega también alguien pobre, dice que no hagamos esa diferencia, esa acepción de personas, sino que a ambos los amemos. Pero lastimosamente, hermanos, vivimos en una sociedad donde a las personas se les da más valor, aquellas que tienen más posesiones, que tienen una posición alta en la sociedad, pero delante del Señor, nosotros todos somos creación suya, ¿cierto? Y todos tenemos un valor. Entonces, dice aquí, cuando esto ocurre, cuando las personas obtienen ese prestigio social por lo material, cuando esto ocurre, entonces se cae en la idolatría, que es mucho más que simplemente arrodillarse ante una estatua. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, Pablo llama idolatría precisamente a la avaricia, al querer tener y tener más. La avaricia, yo también tengo una persona avara, es la persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorar sin compartir con nadie. Una persona que quiere más y más. Y sí sabemos que la palabra del Señor nos dice que no nos debemos de crear ninguna imagen ni postrarnos delante de Él, porque eso es idolatría. Pero Pablo también está llamando idolatría a aquellas cosas las cuales ponemos toda nuestra atención, todas nuestras fuerzas, que muchas veces esto puede ser el dinero, ¿no? La palabra del Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El consumismo, estamos hablando del consumismo. El consumismo, acá lo escribe el autor de esta lección, dice, es la gran religión de nuestro tiempo. Posee un carácter hipnotizador y una fascinación narcotizadora. Esto es como si fuera una adicción que las personas tienen, ¿cierto? Por consumir, por tener, por poseer más cosas. Y yo en algún momento, yo estuve ahí también, porque uno en este país, pues uno tiene las posibilidades de darse gusto en muchas cosas, pero a veces uno se llena de felicidad con eso material, y no debería ser así. ¿Cuántas veces nosotros
compramos cosas en exceso, ¿cierto? Y no tenemos ese autocontrol para decir, no, esto no lo necesito, esto no lo necesito, ¿cierto? Sino que seguimos consumiendo y consumiendo todo lo que nos venden a través de una pantalla o a través de la radio. Entonces, el consumismo se puede comparar a las cosas, el autor dice esto, el consumismo se puede comparar a las cosas de Dios en que producen una atracción irresistible, pero a diferencia de las cosas de Dios, causa una profunda frustración, ¿cierto? ¿Cuántas personas aquí en Norteamérica, hablo de Norteamérica porque es donde vivo, en Canadá o en Estados Unidos, cuántas personas cuando no tienen las cosas de su vecino, cuando no tienen las cosas de los demás, sienten una frustración, incluso no se sienten tan valoradas como persona? Dios bendiga a mi hermano Samir Alejandro, que está conectado también en este momento. Entonces, el consumismo es la forma más sutil de manipulación, la forma más menos persuasiva en la que todas estas marcas tienden para manipular, ¿no es cierto?, para hacernos de nosotros como un producto. La mayor parte de la religiosidad actual, y esto está hablando en cuanto a la iglesia, la mayor parte de la religiosidad actual predica una mentira. Esto está hablando de las personas que en lugar de predicar el evangelio, predican un evangelio de prosperidad. En lugar de predicar, como dijo Pablo, a Cristo y a este crucificado, predican la prosperidad. La mayor parte de la religiosidad actual predica una mentira cuando promueve un evangelio donde la bendición se asocia con la abundancia material y la posibilidad de consumir lo que uno quiere. Y muchas personas les gusta, ¿cierto?, escuchar este evangelio. Muchas personas no quieren que les diga el Señor está en contra de esto o de lo otro, Él aborrece esto o lo otro, sino ellos quieren escuchar un evangelio que vaya conforme a sus ideas, un evangelio donde les digan Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar esto y lo otro, y no se predica a Cristo, ¿cierto? La euforia inicial de quienes siguen esta mentira pronto deja lugar a la desdicha y el brote de raíces de amargura en sus vidas. Esto ocurre cuando se predica el evangelio de prosperidad que muchas personas utilizan, ¿cierto? Usan para su propio beneficio. El autor también acá incluye a personas que dan una opinión acerca del consumismo. Entonces dice, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, en su obra La felicidad paradójica, presenta precisamente el engaño del consumismo. Y él dice lo siguiente, la insatisfacción es directamente proporcional a la oferta consumista de una sociedad. A veces se cree que si se tiene más, se va a ser feliz. Y eso es una gran mentira. La felicidad no está en los bienes que uno posea. La felicidad no está en las cosas materiales, ¿cierto? Sino que la palabra del Señor nos enseña que la felicidad está en nuestro Creador, en buscarlo a Él, en honrarlo a Él. Eso lo dice Salomón en Proverbios, en Eclesiastés. También el autor acá incluyó a otro pensador y dice, por otra parte, Sergio Sinaí, en su libro El apagón moral, asemeja el proceso a través del cual la sociedad de consumo despersonaliza a la gente por medio de la publicidad, al proceso por el cual los pollos son engordados. Entonces, esta persona, Sergio Sinaí, él explica cómo en nuestra sociedad, en una sociedad de consumo en la que la gente quiere hacerse rica de la noche a la mañana y trata a las personas como consumidores que van a comprar sus productos, estas personas toman en la industria, por ejemplo, de los pollos, toman a los pollos, los meten en una cajita pequeña, los dejan todo el día en luz y los alimentan sin que corran ni nada, porque si corren van a bajar de peso. Entonces los pollitos se alimentan, comen y están listos y gorditos en el menor tiempo posible para luego ser vendidos. Así, de una forma no muy ética,
crían a estos pollos para el consumo humano. Y este pensador, Sergio Sinaí, dice que muchas veces nosotros nos asemejamos a ese proceso cuando nos convertimos en consumidores. Somos como esos pollitos que se nos alimentan de todo lo que nos venden. Entonces él dice lo siguiente: según Sinaí, las personas víctimas de consumismo compulsivo se asemejan a los pollos que son incitados a comer en los criaderos, de manera que alcancen lo más pronto posible el peso que los llevará al matadero y de ahí a los congeladores de los supermercados, carnicerías y pollerías. Dice, 24 horas al día, la luz del criadero permanece encendida para que los pollos no paren de consumir su alimento. La gran diferencia entre los pollos y nosotros es la siguiente: es que ellos son víctimas de la sofisticada capacidad humana de someter al martirio a todo ser viviente. Ellos, los pollos, no tienen conciencia ni voluntad. Si ellos supieran la finalidad de aquello a que se les induce, entonces, ¿qué harían? Dice, tal vez optarían por hacer huelga de hambre, ¿cierto? Si ellos supieran que su fin es la muerte o que su fin es que se los van a comer ellos, y si tuvieran conciencia y tuvieran voluntad propia, estos pollos, ellos harían algo al respecto. Y acá el autor, de una forma chistosa, dice, tal vez optarían por hacer huelga de hambre. Pero nosotros, los pollos humanos, como llama Sergio Sinaí a nosotros, a las personas que son consumidoras, pero nosotros, los pollos humanos, que abarrotamos los centros comerciales, sabemos muy bien lo que hacemos. Contamos con las herramientas para saberlo, incluso para no hacerlo. Y una de estas herramientas es la palabra del Señor. La palabra del Señor, si la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que la palabra del Señor dice que no seamos ávaros, ¿cierto? Que no hagamos de ciertas cosas nuestro ídolo. La palabra del Señor dice que es más... la vida es más que el vestido del hombre. Eso lo dice en Lucas, si no me equivoco. Y hermanos, como les acabo de mencionar, y los amigos, vivimos en una sociedad donde se nos venden cosas, donde la economía trabaja para eso, para que nosotros compremos y compremos y compramos algo y ya dejamos eso a un lado y seguimos comprando más porque es lo que se nos vende supuestamente para tener una vida exitosa, una vida de felicidad. Y ya pronto se vienen las festividades, ¿no? Donde toda la gente comienza a comprar, y eso es consumismo. Y cuando nosotros hacemos eso, consumismo excesivamente, entonces estamos siendo parte o nos estamos volviendo ávaros, consumiendo cosas que no necesitamos. Entonces, aquí otro punto de la lección dice, consumismo o consumidos. Consumismo o consumidos. Ahora prestemos atención a la interesante historia de Segunda de Reyes 5. Y esto como modo de tarea, para no gastar todo el tiempo aquí, yo les voy a pedir a todos los hermanos, a los amigos que estén interesados en este tema, que estudien en sus casas esta porción bíblica, Segunda de Reyes 5, en la que habla acerca del leproso Naamán. Naamán era un leproso y él quería ser sanado de esa lepra, y una joven israelita había sido capturada por el ejército de Naamán y la habían traído, y esa joven servía a la esposa de Naamán y le dice, el profeta de Israel, el profeta Eliseo, él puede a través de Dios hacer un milagro en tu vida y que pueda ser limpio. Entonces el general sirio Naamán fue al profeta Eliseo buscando un milagro de sanidad para su lepra, el cual efectivamente se produjo, ¿cierto? Eso sucedió. Gracias a la hermana Yamile por poner la referencia ahí de la cita bíblica. El profeta Naamán esperaba que el profeta se presentara a él y él le dijera una oración, impusiera las manos o algo y fuera instantáneamente sano. Pero no, el profeta Eliseo le dice que vaya a cierto río y que se sumerja 7 veces. Y Naamán al principio no quería, pero después
obedece, va, se sumerge y es limpio, su piel es limpia como la de un bebé. Naamán entonces, al recibir este milagro de parte de Dios, trató de recompensar al profeta con costosos regalos, pero Eliseo los rechazó. Y eso se encuentra en esta porción bíblica, por eso les pido a ustedes que lo estudien en sus casas. Dice, el general sirio partió luego de regreso y todavía estaba cerca cuando Giezi, el siervo del profeta, le alcanzó. Giezi hizo creer a Naamán que Eliseo le enviaba. Después de que Eliseo lo había rechazado, Giezi fue, porque tal vez quería eso que tenía que ofrecer Naamán, y fue tras Naamán y le dice lo siguiente. Giezi hizo creer a Naamán que Eliseo le enviaba y que había cambiado de opinión sobre la recompensa. Giezi obtuvo 2 sacos repletos de monedas de plata, los cuales escondió en su casa. ¿Cierto? Posiblemente un hombre avaro, ¿cierto? Que quería más, que aunque su señor, Eliseo, había rechazado este regalo, obsequio de Naamán, él lo hizo, los quiso retomar a escondidas de Eliseo. Y en el versículo 25 y 27, si lo voy a leer, en la nueva versión internacional, dice, entonces Giezi se presentó ante su amo y le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tu descendencia para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Y por eso, hermanos, estudiemos esta porción bíblica para que aprendamos todos los detalles de lo que sucedió ahí. Pero lo que podemos aprender de esta historia bíblica es lo siguiente. Las palabras del profeta Eliseo en el versículo 26 están más vigentes que nunca. Si el suyo no era tiempo de acumular bienes materiales, ciertamente el nuestro no lo es tampoco. ¿Cierto? Si en ese tiempo el profeta, el varón de Dios, no quiso llenarse, ¿cierto?, de todas esas cosas que tenía por ofrecerle a Naamán, mucho menos nuestro tiempo de ir tras todas esas cosas, ¿cierto?, que muchas veces se convierten en idolatría, en avaricia. Necesitamos más que nunca experimentar verdadera y permanente conversión del consumismo al cristianismo verdadero. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto? Yo acá se me vinieron versículos a la mente. La palabra del Señor dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Y también otro versículo bíblico en cuanto a la bendición del Señor dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Amén. Entonces dice, debemos ser libres de las trampas y cepos del consumismo. O al final, como los pollos, como Giezi y sus descendientes, nosotros también seremos consumidos. Amén. Consumismo o consumidos. Como decía, y ya para concluir, hermanos, espero que estén entendiendo la palabra del Señor, que muchas veces el consumir todas estas cosas refleja que en nosotros no hay un dominio propio. Refleja que en nosotros hay avaricia hacia lo material, ¿cierto? Hay idolatría hacia esas cosas que buscamos tal vez con todo nuestro corazón, buscamos lo material. En la palabra de Dios también está la historia del joven rico, ¿no? Que se acercó al Señor Jesús, le dijo, todos los mandamientos los he guardado. Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tiene y sígame, y tendrás una vida eterna. Pero este hombre amaba tanto esas riquezas, tenía
toda su esperanza, todo su futuro, todo su corazón estaba allí, que prefirió abandonar al Señor e irse con sus riquezas. Tuvo como ídolo todos sus bienes y prefirió dejar ir a nuestro Dios, ¿cierto? De donde provienen todas las cosas. En conclusión, ya para terminar, en cierta ocasión alguien le pidió a Jesús que mediara entre él y su hermano por la participación de una herencia. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 12, del 13 al 21, lo quiero leer. Lucas habla acerca del rico insensato. Entonces alguien se le presentó al Señor y le dice: Señor, sé juez y repártenos la herencia que tenemos entre mi hermano y yo. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo: Mira, y les dijo: Mira, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiero volver a repetir esta parte, que se nos quede grabada, que meditemos en esta palabra que Jesús estaba diciendo a estas personas. Dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo lo siguiente: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, o en otra versión en inglés dice tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche vas a morir, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Las personas que son avaras, hermanos, muchas veces ese es su Dios. Eso es lo que van a seguir y allí va a estar su corazón. Dice aquí, en la parábola que les acabé de leer, el relato dice: llama tonto al consumista, a la persona que quiere más. Vamos a orar a Dios por sabiduría y cordura para poder escapar de la fiebre consumista actual. El dinero y las cosas que con él se pueden comprar no dan felicidad a nuestra vida, mucho menos merecen nuestra devoción. Solo Jesús la merece, porque solo Él nos ofrece verdadera identidad y felicidad. Y ya para terminar, quiero leer las poderosas palabras del Señor Jesús en Juan 14, del 3 al 6, cuando dice: voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro proveedor. Y no tenemos, hermanos, que debemos de controlarnos, ¿cierto? Estamos hablando en sí, este tema del consumismo está dentro del tema principal, que es la autodisciplina cristiana. Y se trata de nosotros de tener ese dominio propio, de poder escoger, ¿cierto? No de dejarnos llevar tras los impulsos que tenemos, sino de nosotros de escoger qué es lo que realmente es necesario. Y de saber que si lo que estamos consumiendo, lo que estamos
tomando para nosotros a diario, si eso está siendo nuestro Dios y nos está desenfocando del camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Entonces está la lección del día de hoy. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron pendientes sobre este tema, el tema del consumismo. Como mencioné, un tema bastante controversial puede ser, porque algunos cristianos van a decir, ahí está la bendición del Señor, ¿cierto? En tener, en poseer, en consumir, y cuando ya no está, entonces se sienten frustrados, se sienten sin identificación, se sienten, ¿cierto? Se sienten sin esa identidad en Dios. Pero tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, ricos en Dios. La palabra de Dios también, hay un pasaje bíblico donde dice que las personas que el Señor llamó en ese tiempo, muchos de ellos eran pobres, ¿cierto? Pero el Señor los hizo ricos en fe. Ricos en fe porque ellos heredarán el reino de los cielos, porque ellos han creído a la promesa, ¿cierto? A la palabra del Señor. A diferencia de aquellos que tal vez rechazaron al Señor por sus riquezas. Hay muchas personas, hermanos, que difícilmente van a acercarse a Dios porque tienen más su corazón en las cosas de este mundo y no van tras lo espiritual, tras lo que, ¿cierto? Tras lo que nos lleva a la vida eterna. Entonces hagamos una oración, digámosle al Señor Jesús que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé dominio propio, que es un fruto de su espíritu, para poder discernir las cosas que nos convienen y no nos convienen. Entonces, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por el día de hoy, por permitirme enseñar tu palabra, por permitirme aprender, por los hermanos, hermanas, amigos que se han conectado a escuchar tu palabra. Señor, tú eres el camino, la verdad en la vida. En ti estamos completos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro socorro. Señor, a ti podemos acercarnos cuando tenemos necesidad. Tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a darte toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, y no permitir que otras cosas se interpongan y nos desvíen, Señor, de nuestra mirada de ti. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos a entender que tu bendición es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Entonces, el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por conectarse en el día de hoy. Estén pendientes de las demás transmisiones aquí por la página de los Pentecostales de Tri-City. Deseo que cada uno de ustedes tengan una bonita noche.